después del confinamiento yo quería volver a mi vida, todo tenía que ser de 10 siempre en mi vida y yo no paraba, entré en una depresión, no lo sabía. Yo corría una maratón de Boston y me detectaron justo un mes y medio antes una pancreatitis. Entonces era como, una pancreatitis, una mujer que se cuida tanto y tal. Y le dije que no quería tener hijos y le dije, bueno, y es más, si quisiese no podría porque ahora mismo no tengo ni la regla. Sí. Entonces me dijo, cuando acabemos la terapia estarás embarazada. Yo creo que también ese perfeccionismo que yo tenía fue por una situación que viví en mi infancia. Yo sufrí abuso sexual infantil y lo normalicé. Y claramente no es algo normal. Si alguien que nos esté escuchando está pasando por una situación difícil, complicada, una depresión, por cualquier cosa, esto no es del día a la noche, que es un trabajo lento, tienes que ir pausado, sin prisa, que hay días que crees que vas a salir y que ya lo tienes y al día siguiente quieres tirar la toalla y vuelves a estar literalmente en la mierda y es normal, es parte del proceso. Y que para salir, sí que es cierto que a mí Marian me decía, es que tú eres una persona que te trabajas mucho. Me gusta, dentro de esa perfección y ese control que he tenido toda mi vida, pues todas las cosas que me iba diciendo, yo he sido, como decía ella, una alumna muy aplicada, ¿no? Te doy la bienvenida a mi podcast, el podcast de Mapi Hermida. Personas referentes, brillantes e inspiradoras se dan cita en este espacio. ¿Quieres tener más tiempo, menos estrés, más bienestar y dejar de decir no me da la vida? Mi libro Sí te da la vida está ya disponible en todas las librerías. ¡Comenzamos! El podcast de Mapi Hermida. Hoy tengo el placer de recibir en mi casa a Paula Ordovás, una mujer multifacética que ha construido un camino brillante como creadora de contenidos, empresaria y referente en el mundo de la moda, el deporte o el bienestar. Paula es conocida por su capacidad de inspirar a través de la comunicación, su estilo de vida saludable y el desarrollo personal. A lo largo de esta entrevista vamos a explorar su trayectoria, los aprendizajes que ha recogido en el camino y cómo ha equilibrado sus múltiples facetas personales y profesionales. Bienvenida, Paula, a mi podcast. Muchas gracias, me hace una ilusión estar aquí hoy contigo en el sofá de tu casa con tus perritos. Bueno, mi primer podcast en casa contigo y además con mi vecina, porque te has venido al barrio de Chamberí. Vecinísimas ya. Bueno, pues bienvenida a mi casa, al barrio de nuevo. Y como siempre, Paula, empezamos el podcast por una recomendación gastronómica, que lo saben nuestros oyentes, que hacemos ese guiño a los gastrónomos que nos siguen y a las gastrónomas que nos siguen. Y ahí, Paula, bueno, otra cosa no, pero de alimentación contigo podemos hablar muchísimo. Has escrito un libro, nos pones tips en tus canales sociales. ¿Qué te gusta? ¿Cómo te cuidas? Pues a ver, yo creo que tiene que haber un equilibrio. Sí que es cierto que en mi alimentación no existe harinas refinadas ni azúcares refinados. Yo abogo por una alimentación pues al final de temporada, fruta, verdura, proteína, todo 100% natural, creo que esa es la clave. Y al final la alimentación para mí, y yo creo que para todo el mundo, es fundamental, pero sobre todo, y tú lo sabrás, nosotras que hacemos deporte, es nuestra gasolina, con lo cual también soy una apasionada de la gastronomía, me gusta comer, descubrir sitios nuevos, cuando viajo probar la comida de cada cultura y bueno, disfruto mucho. No, parece que no es muy compatible, ¿no? Lo de comer bien y cuidarse, y en el fondo, claro que sí, ¿no? Al contrario, disfrutar incluso de la comida, ¿no? Por supuesto que sí, yo creo que es como un poco mito de no puedes comer en casa, o sea, no puedes comer fuera de casa saludable. Hay una amplia variedad y sabes, por ejemplo, ahora en Madrid, que no paran de abrir sitios increíbles, hay una oferta gastronómica maravillosa y bueno, yo por ejemplo lo que hago es las cosas que me dan como más pereza, cocinar en casa o que a lo mejor dejan más olor, aprovecho para tomarlas fuera y siempre que como o ceno fuera, pues elijo al final sitios, sobre todo una materia prima de calidad top y que vayan un poco pues al final con esa filosofía que te he contado antes, ¿no? De 100% natural. Muy bien, Paula. Te he visto alguna mención en La Milla, en Marbella, que te gusta mucho. No sé si tienes así sitios fetiche que nos puedas dejar en el podcast.
Pues a ver, sitios de Marbella o en general. En general, los En que tú general. quieras, que digas, jo, este lo recomiendo. Pues una recomendación que me tiene absolutamente fascinada de Madrid es Aramboure, que está en la Qué calle rico. Maldonado 4, no sé si lo Sí, conoces. sí, maravilloso, muy buena recomendación. Es un bistró vasco-francés y tienen un mochi de puerro y gamba espectacular. Guau, pues eso no lo he probado, me lo anoto. Te lo tienes que probar, sí. Luego me encanta Caníbal. Al final me recuerda un poco como a esas noches de Nueva York, tienes una carta súper amplia, tienes desde carnes, pescados, arroces, ceviches buenísimos, fríos y calientes y bueno, me apasiona y del mismo dueño está en la acera de enfrente Charrúa, que yo no soy muy carnívora, no soy muy de carne roja, pero tienes también propuestas de pescado y verduras y verduras a la al brasa horno, que están claro. maravillosas. Qué rico. Y el sitio me recuerda, me encanta ir en invierno porque es como si fuese un lugar de apresquí. Es verdad, Para así mí. como con las mantitas, Sí, las sí, velitas. total. Maravilloso. Yo, pues muy buenas recomendaciones ahí quedan. Caníbal, Charrúa y Aramboure. Y Aramboure, ahí está. ¿Cómo ha empezado tu carrera, Paula, en esto de la creación de contenidos? Tú eres periodista, hemos estudiado además en la Complutense, en la misma universidad. ¿Cómo te decides, a meterte en esto de los blogs por aquel entonces? Pues yo tenía muy claro que quería ser periodista de moda. Desde siempre me ha encantado el universo de la moda y comunicarme. Y bueno, yo en mi mente era, quiero trabajar en una revista de moda como Vogue. Hice prácticas en Vogue, México y Latinoamérica, que en ese momento tenían editorial en Miami, y ahí estuve un poco haciendo prácticas, 3 meses. Me encantó la experiencia, pero ahí me di cuenta que yo quería tener como mi propia forma de comunicar. Yo soy una persona que aunque al final cuando eres autónoma trabajas incluso con horarios más dispares y más locos, pero no tener un horario cerrado, sino organizar yo mi tiempo. Soy una persona que me gusta tener un día diferente a otro, que me gusta hacer cosas muy distintas y no caer en la monotonía, pero que dentro de ese caos siempre haya un orden, porque creo que es fundamental tener el equilibrio. Así que mientras estudiaba periodismo, hice prácticas en el departamento de prensa y IFEMA, lancé las redes sociales de Cibeles en aquel momento y bueno, dirigí la comunicación digital de La Pasarela durante 5 años y bueno, ahí empezó también mi blog, en ese momento no existía Instagram. Y en el blog iba volcando un poco mis experiencias en torno al universo de la moda, ¿no? Y a la comunicación digital también. Hasta que creé mi agencia de comunicación. My Peep Toes. My Peep Toes, efectivamente. My Peep Toes hace 16 años ya. Impresionante. Increíble. De los primeros podcasts, ¿no? Sí, y llegaste a tener miles de seguidores. Y además que, sobre todo, era una forma como de comunicar muy real, muy limpia, no buscabas nada a cambio, era un poco como un hobby también, ¿no? Claro. En paralelo, cuando yo iba creando mi trabajo, iba creando este medio de comunicación como muy mío. Y bueno, ahí no existía la profesión de influencer o creador de contenido como tal, fuimos creando esa profesión, educando a las marcas a introducirse en el universo digital y a trabajar con blogueros en ese momento. Y creando esa profesión poquito a poco. Entonces también lancé mi agencia de comunicación y PR enfocada al universo digital, donde iba guiando mucho a las marcas en esa relación. Wow, he contado que eres empresaria, has tocado ya muchas facetas, ¿no? ¿Cómo evoluciona, ¿no? esa parte más empresarial? Pues evoluciona de una forma súper orgánica, igual que ha ido siendo un poco como toda mi vida, ¿no? Yo estaba estudiando, hacía prácticas, creo que es súper importante que cuando estás estudiando una carrera hagas prácticas desde bien tempranito, porque al final ahí vas viendo lo que realmente te encaja, incluso a veces que tienes metido en la cabeza que quieres hacer una cosa y probando otras cosas te decides, ¿no? Claro. Y creo que es muy importante. Y bueno, fue evolucionando, pues eso, empecé departamento de prensa y IFEMA, creé mi agencia de comunicación, fui introduciéndome más en todo el universo digital y lo que empezó siendo puramente moda fue evolucionando conmigo. Pues me independizo, la decoración, me caso, empiezo a hacer deporte porque yo no hacía nada de deporte. Increíble, ahora hablamos de eso. Y bueno, con el deporte pues también un poco del lifestyle, ¿no? De este universo de viajes, que siempre me ha encantado viajar. Entonces el blog fue evolucionando conmigo a como un medio de comunicación muy personalizado con un abanico muy amplio de cosas.
y por eso fueron naciendo mis distintas empresas. Luego en el confinamiento, empresa fitness, Better Naked, escribí mi libro y un poco pues fue conmigo de una forma súper orgánica. Muchísimos retos, entiendo, a lo largo de este camino. No sé si hay alguno que recuerdes especialmente complejo, quizá el confinamiento, ¿no? No fue fácil. ¿A qué retos te has enfrentado? Bueno, yo creo que el confinamiento no fue fácil para nadie. Sí que es cierto que yo en mi caso, pues siendo autónoma, teniendo 3 empresas en ese momento, me sentí como con mucho vértigo, ¿no? De repente se cancelan todas las campañas, no hay ingresos y entonces dije, yo me tengo que reinventar, ¿no? Creo que también en los momentos así es cuando una persona puede sacar el máximo de sí mismo, ¿no? Reinventarse en momentos duros, ¿no? Como andar sobre el fuego, como digo yo. Y empecé a hacer directos entrenando. Yo necesitaba moverme, soy una persona muy activa, soy hiperactiva de hecho, y entonces dije, no puedo correr, pues voy a entrenar y quiero entrenar y compartirlo con todo el mundo, y quien quiera entrenar conmigo, pues es ese ratito. Empezó a tener mucho éxito, había más de 100.000 personas conectadas en cada directo, entonces pues empecé a entrenar 2 veces al día, yo feliz, imagínate. Los fines de semana empecé a hacer entrenamientos en pareja, para que también incitar como a mi marido de, mira, aunque yo entrene y sea una loca y haga 1000 burpees, también hay gente que no entrena a mi nivel, y esto es para todos, para desconectar un poquito. Empecé a compartir recetas, directos hablando de mis rutinas faciales, de cómo hacía un look, también en ese momento tenía una tienda online de moda y bueno, yo creo que como todos ansiábamos un poco salir y vivir ese verano post-confinamiento, con los prototipos yo me iba haciendo fotos en casa y hicimos récord de ventas, o sea, agotamos existencias. Wow. Entonces lo que era una situación como de crisis en todos los niveles, para mí supuso un resurgir. También escribí mi libro, no sé, y encontrarme conmigo, ¿no? De se pueden hacer muchas cosas, incluso con pocos elementos. Hablas de soy hiperactiva, ¿no? Se te nota una persona que optimiza y aprovecha muy bien su tiempo. ¿Hasta qué punto eso ha tenido también, ¿no?, una cara B, ¿no? De cara, bueno, pues la perfección, que alguna vez te hemos oído hablar de ella, ¿no? Esa exigencia y autoexigencia que también pues has tratado, ¿no? Y creo que hemos incluso compartido esta misma terapeuta, porque yo he ido a Marian Rojas Estapé y te vi también que le etiquetabas a Marian y bueno, me encantaría profundizar un poco ahí, ¿no? En la salud mental y cómo lo has vivido. Pues me encanta que me hagas esta pregunta, porque después del confinamiento yo quería volver a mi vida de antes. Estaba Better Naked, que es mi plataforma fitness, que sigue actualmente en funcionamiento, y de repente yo me vi como muy sometida a muchas cosas. Todo tenía que ser perfecto, desde cómo iba vestida hasta cómo ponía una mesa, cómo hacía un vídeo, seguía de repente ya con viajes, contenido, tal, y todo tenía que ser de 10 siempre en mi vida, y yo no paraba, pero todo tiene un porqué. En el momento que yo vi que no pude controlar una situación laboral que era mi zona de confort, mi momento de creatividad, pues entré en una depresión, no lo sabía. Yo corría una maratón de Boston, y me detectaron justo un mes y medio antes una pancreatitis. Entonces era como, una pancreatitis, una mujer que se cuida tanto, tal, ¿cómo puede ser, no? Entonces la pancreatitis es un poco el cuerpo hablando de necesitas frenar, ¿no? Y bueno, corrí esa maratón, fue mi peor marca en maratón. No me sentía a gusto en cómo llegué a meta, no por la marca, sino por cómo me sentía yo en ese momento. Entonces dije, necesito ayuda. O sea, algo aquí no va bien. Estuve con amenorrea, empecé con amenorrea, estuve 5 años con amenorrea hipotalámica, y bueno, yo escribí a Marian pidiéndole ayuda, auxilio, y me tendió la mano, y bueno, fue mi salvación. De hecho, cuando el primer día que entré en terapia, me dijo, bueno, preguntando un poco de todo, y me dijo, bueno, ¿y llevas 15 años con tu marido? 12 años casada, ¿y no tenéis hijos? Y yo, no queremos. Esa es una pregunta muy de Marian, ¿eh? Muy porque de a mí Marian, también me la muy de dijo. Marian, y yo, no queremos. Y dice, ¿pero cómo que no queréis? Y yo, no, es que estamos súper bien, nosotros viajamos un montón, nuestra libertad, nuestro momento, es que como pareja
La verdad es que mi marido es uno de mis grandes éxitos y me apoya en todo, nos apoyamos mutuamente en todo y bueno, y le dije que no quería tener hijos y le dije, bueno, y es más, si quisiese no podría porque ahora mismo no tengo ni la regla. Sí. Entonces me dijo, cuando acabemos la terapia estarás embarazada. Ah, sí, fíjate, ¿eh? Y bueno, yo creo que también ese perfeccionismo que yo tenía fue por una situación que viví en mi infancia. Yo sufrí abuso sexual infantil y lo normalicé. Y claramente no es algo normal. Entonces, de alguna forma, ese acelerador que tenía en mi vida era para no tener tiempo conmigo misma, no pensar y no sentir. Porque entonces plantabas cara a todo lo que había detrás. De alguna forma estaba huyendo, ¿no? Yeah. Y es cierto que todas las vivencias que tiene una persona le sirven para algo. La disciplina que he tenido yo y los éxitos que he logrado han sido gracias a, lamentablemente, a lo que sufrí. Sí. Pero me ha encantado poder sentirme de verdad, poder conectar conmigo misma y decir, bueno, pues es que ahora quiero parar, ahora quiero vivir una maternidad, quiero tener más momentos para mí. Y disfrutarme de verdad, que las cosas no tienen por qué ser de 10, que a lo mejor son un 7 y son maravillosas e incluso las estoy disfrutando más, porque si hago una comida en casa con amigas, ellas ni van a ver que si el lazo tal, que si el no sé qué, y para mí todo tenía que ser perfecto y a lo mejor no llegaba a disfrutar nada al 100%, ¿no? Wow. ¿Y qué técnicas o qué aprendizajes te trasladaba Marian o cosas prácticas que has podido vivir en el día a día? ¿Cómo luchar, no? Porque es muy difícil. Al final entras en una rueda y bueno, pues entiendo que te aconsejaría parar, tomar tiempo para ti, ¿no? Pensar, reflexionar. Yo de primeras quiero decir, si alguien que nos esté escuchando está pasando por una situación difícil, complicada, una depresión, por cualquier cosa, que esto no es del día a la noche, que es un trabajo lento, tienes que ir pausado, sin prisa, que hay días que crees que vas a salir y que ya lo tienes y al día siguiente quieres tirar la toalla y vuelves a estar literalmente en la mierda y es normal, es parte del proceso, pero que se puede salir y que para salir sí que es cierto que a mí Marian me decía, es que tú eres una persona que te trabajas mucho. Me gusta, dentro de esa perfección y ese control que he tenido toda mi vida, pues todas las cosas que me iba diciendo, yo he sido, como decía ella, una alumna muy aplicada, ¿no? y bueno, la terapia MDR me ayudó mucho, el poder... Sí, hizo MDR, sí. Que es una terapia como bastante innovadora para tratar sobre todo traumas del pasado, ¿no? Justo, traumas del pasado, al final el cerebro está dividido en 2 hemisferios y es conectar el hemisferio al final de los recuerdos y de los traumas con el presente, ¿no? Y asentarlos. Entonces, para que un EMDR se selle y de verdad dé sus frutos, necesitas un descanso reparador, porque es cuando el cerebro se regenera y todo se regenera. Yo no descansaba, dormía 3-4 horas diarias y para mí era suficiente en ese momento, pero claro, no es suficiente. Y bueno, empecé a trabajar muchísimo el descanso, los momentos para mí, los momentos, como dice ella, de no hacer nada, pero de verdad, cuando me dice sentarte en un sofá y no hacer nada, solo qué contigo difícil, misma. Qué difícil eso. Qué difícil. Y mi marido me decía, qué morro, yo también quiero que me digan eso, claro, también depende mucho de la personalidad. Claro. Pero bueno, son así como pequeños tips que me han ido ayudando y realmente nosotras que vivimos conectadas 24/7, los 375 días del año, aprender a, cuando estamos en esos momentos, dejar el teléfono, desconectar. De eso te iba a hablar, del teléfono, de esa exposición tan brutal que tienes en redes sociales. Yo que, vamos, que tengo una décima parte de tus seguidores o incluso menos y ya cuando me ponen algún comentario negativo, como que estoy ahí rumiándolo. No sé tú cómo lo vives, esa sobreexposición, ¿no? de tu vida y también pues que muchas personas se permitan opinar y bueno, pues a veces con opiniones que no son del todo bien recibidas, ¿no? Yo lo que creo es que las redes sociales se están disparando a niveles desorbitados y que se puede hacer mucho positivo gracias a las redes sociales. El problema es que no siempre se utilizan de la forma correcta y con una finalidad que al final digas, estoy impactando de forma positiva a mis seguidores, me da igual el número de seguidores que tengas. Yo eso es algo que mido mucho, que a lo mejor sí que es cierto, con mi perfeccionismo arrastré a mucha gente también a la frustración,
y me di cuenta después, porque yo era una mujer que tú abrías mi Instagram y era ya a las 6 de la mañana está corriendo, ha entrenado 2 veces, está en un shooting ideal vestida, tiene una comida y lo pone súper mono, este viaje, el marido perfecto, el no sé qué. Entonces es como que a lo mejor generé, y esto a mí me lo han dicho muchos seguidores, frustración, ¿no? por esa perfección que yo mostraba, que era no era irreal. Era una parte. No era irreal, claro, porque yo mostraba lo que yo estaba viviendo, ¿no? Lo que pasa es que tenía algo ahí sin resolver. Entonces también me llegaron a decir, bueno, pues es que entonces todo lo que nos has enseñado estos años no es verdad. No, claro, era mi verdad, pero toc toc, yo os enseño esta puerta, claro, que de pronto me he dado cuenta que no, que estaba huyendo, ¿no? No viviendo, estaba sobreviviendo. Y ahora estoy viviendo. Entonces también mostrarme vulnerable me he dado cuenta que me ha hecho conectar mucho más y empatizar más con mis seguidores. Que también... O sea, que han cambiado tus redes sociales, sí que yo he notado también una evolución, pero ahí al final es quizá más naturalidad o espontaneidad. ¿Cómo lo vives ahora, esa relación? Estoy muy relajada, la verdad. Estoy también cambiando un poco el sentido de lo que quiero comunicar, porque he estado al final 16 años pues enseñando pues mucho más enfocado a moda, pero también pues viajes, un poco mi universo en general, ¿no? de vida, y ahora quiero enfocarlo más pues a la divulgación, a que lo que yo he vivido pueda ayudar a más gente, por supuesto, seguir enseñando mi estilo de vida, pero que haya un punto más para esa mujer empresaria, emprendedora y superviviente de muchas cosas, que creo que puede ayudar a muchas mujeres que me estén viendo detrás de la pantalla. ¿Y el deporte cómo lo has vivido también? Porque es verdad que, bueno, para mí, desde luego, que no me has hecho nada más que bien. Yo te seguía y decía, si Paula ha salido ya a correr, yo también tengo que salir a correr. O sea, que para mí ha sido una gran impulsora y un modelo en el ámbito del bienestar. ¿Cómo lo has vivido? Porque es verdad que yo a veces decía, ¿cómo puede ser que Paula hace 5 horas de deporte al día? Digo, yo decía, qué suerte, pero en el fondo, digo, no sé, ¿será excesivo? No, y que también, por ejemplo, ahí lo que te decía antes, es como un poco frustrante, en plan, ¿cómo puedo hacer 5 horas y yo hago una y estoy agotada? Pero no era saludable tampoco para mí. Lo que pasa es que lo que era mi vía de escape, que era el momento deporte, que por eso me enganché tanto y porque al final yo vivía en un estado de estrés y ansiedad con el cortisol disparado todo el rato. ¿Y qué te hace el deporte? Regular ese cortisol. Entonces me ayudaba a nivel psicológico y a nivel bienestar muchísimo. O sea, ya no era algo físico, era como mi terapia, ¿no? De regular un poco ese estrés en el que vivía sometida por mí misma, no por nadie más. Claro. Y bueno, con el confinamiento, al lanzar Better Naked, pues al final el deporte, de ser mi vía de escape, se convirtió también un poco en una obligación. Y eso ahí fue donde empezó esa depresión, ese no controlar, el deporte que es mi momento. Entonces por eso empezaron 5 horas al día, porque yo tenía que seguir entrenando para mí, pero tenía que grabar para la plataforma. Ya, es que era... Y prepararme para maratones. Entonces... Wow. Oye, el tema de la imagen física, ¿hay algo que te haya hecho sentir vulnerable? Porque es verdad que constantemente viéndote en redes sociales, fotos tuyas, es una también, ¿no?, sobreexposición. Te conviertes en un esclavo de ti muchas veces, sobre todo cuando eres tan controladora y perfeccionista, porque todo tiene que estar cincelado, pues en el cuerpo también, y nunca te llegas a ver del todo perfecta. Pero porque no tienes que ser perfecta y porque lo imperfecto es lo que es realmente bonito, ¿no? Y lo he aprendido, y creo que también mi embarazo me está ayudando mucho. ¿Cómo te está ayudando el embarazo? ¿Te ha hecho cambiar el punto de vista? Mucho, porque al final, pues una chica que mi six-pack, mi tonificado, no sé cuántos, y ahora de repente no depende de ti, y aparte no quiero que dependa de mí porque ahora ella está por delante de todo, ¿no? Mi bebé. Entonces relativizas. Pues mira, sí, he cogido peso, estoy con la carita hinchada, mis abdominales claramente no están, pero yo sigo entrenando, me sigo cuidando por el bienestar de mi hija y por mi bienestar, y relativizando. Hay momentos para todo, yo creo, y eso es lo que he aprendido en los últimos años. Qué bueno. Y hablabas antes de tu marido, de Chino, no sé qué rol juega en tu vida, también tu familia, cómo te apoyas en ellos.
Pues para mí es fundamental. O sea, mi núcleo duro, lo que yo llamo mi núcleo duro, que son mis íntimas amigas, mi familia y Chino, para mí juegan un papel fundamental porque gracias a ellos yo creo que siempre he mantenido los pies en la tierra, han respetado y han entendido muchísimo mi trabajo, que eso creo que es importante, sobre todo porque, como te he dicho al principio de la entrevista, yo no empecé y ya existía esta profesión, sino que has ido creando, yo la ¿no? he ido Pues, creando. claro. No había una estabilidad inicial, ¿no? Y bueno, siempre han estado ahí, siempre me han apoyado y me han acompañado en los éxitos y también en los fracasos que son necesarios para alcanzar el éxito. Muy bien, muy buena frase, me quedo con ella, Paula. Oye, ¿dónde te ves en 5 años? Porque ¿hacia dónde evoluciona también el mundo de las redes sociales? A mí me pasa con la parte más gastronómica que veo que llegan como nuevos influencers que siguen otras tendencias con las cuales yo tampoco me siento muy identificadas y digo, bueno, tienes como que ir encontrando constantemente tu lugar, ¿no? A ver, yo creo que es bueno que haya evolución, dejar espacio a las nuevas generaciones, de las cuales yo también aprendo muchísimo. Sin embargo, creo que no podemos estar en todo, hay que saber qué es lo que te gusta y dónde quieres centrarte y ubicarte en cada momento, porque igual que entran nuevas generaciones, nosotros vamos evolucionando y también nos apetece dirigirnos como hacia otros caminos, ¿no? La evolución de las redes sociales es a pasos agigantados, tienes que estar alerta, Al quite constantemente, hay que saber reinventarse, adaptarse y bueno, pero lo que yo te decía, adaptarse dentro de lo que quieres en cada momento, ¿no? Entonces yo creo que si tienes eso muy claro, las redes sociales tú las puedes seguir utilizando como un escaparate de lo que tú haces, pero yo sí que tengo claro que ahora me quiero dirigir al mundo un poco del bienestar. ¿Ah, sí? Creé hace 2 años Casa Manuela, que es un espacio en Marbella que empezó como la casa de Chino y mía que nos compramos después del confinamiento. Chino es mi marido. Y bueno, dije, ¿por qué no compartir esto, ¿no? con marcas, interioristas, personas que estén vinculadas al mundo del arte o simplemente con un cliente final que busque un espacio muy especial donde al final tener una buena gastronomía, tener un buen descanso y desconexión. Sí. Y que yo que al final vivo conectada, como hemos dicho antes, 24/7, cada vez que voy a Casa Manuela es como ese universo de paz, ¿no? Esa casa tiene una energía muy especial. Entonces es un espacio que va cambiando cada temporada a nivel interiorismo y decoración. Ahora inauguramos un espacio de obra nueva también, con un huerto propio, con una piscina, tiene un gimnasio exterior, pues la Milla viene también a cocinar a casa, tienes mucha oferta gastronómica dentro de la casa y bueno, quiero dirigirme como a ese sentido, ¿no? Bienestar psicológico, bienestar físico y bienestar al final que englobe todo el mental, ¿no? Qué bueno. ¿Y salirte de las redes sociales, evolucionarlas? ¿Cuál es esa visión? ¿A 5 o 10 años? Salirme no, yo me gustan las redes sociales desde siempre, he vivido en sus inicios y me gusta estar ahí, pero a lo mejor pues enfocando mi contenido de forma diferente, porque yo no soy la misma persona que cuando empecé hace 16 años, claramente. Claro. Entonces me gusta también mostrar restaurantes, viajes, la oferta gastronómica de cada cultura y la moda, por supuesto, porque me encanta la moda desde que tengo uso de razón. Si pudieras volver a empezar, ¿harías cosas diferentes, Paula? No, creo que todo ha tenido su encanto y como su forma de ser, ¿no? Y lo que te he dicho antes, que también creo que los errores que he cometido han sido esenciales para que exista esa evolución en mí. Sí, y logros que digas, jo, hay estas 2 o 3 cosas en mi vida que bueno, que son momentos imborrables, ¿no? En mi cabeza. Logros, pues maratón de sables, el pasado mes de mayo. Que fue tu maratón, tu última major. Iba a ser Tokio, mi última major. Bueno, que ya acababa las majors, Sí. aunque ahora han metido Sydney. Así Así que más. después de que nazca Manuela va a ser mi próximo reto. Pero maratón, sí, ¿eh? Todavía te vas a animar a seguir por corriendo. supuesto. Dije que no más maratones, pero bueno, o sea, hay que Eso hay que completarlo. hacerlo. Pero sables me encanta porque vino sin planear.
yo que soy de planear todo y de tal, dije un día con mi entrenador de running en un story que nuestro sueño sería hacer sables como dentro de un año, año y medio, cuando Fíjate. ya pase lo de las maratones, porque Chino me decía, ya después de esta te paras, Ya guapa. está. Y lo dijimos en un story y de repente, en mayo, en el Puente Mayo, que corrí media maratón de Madrid, me llaman, no, es que hemos visto que quieres hacer sables y ahora hay una edición en Jordania, en el desierto, 120 kilómetros. Vale, ya sé a lo que te refieres, que fue una locura. Entonces dije, vale, Que ¿cuándo es? fueron En varios 12 días, me varios dicen. días fue. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues fue una experiencia muy dura, Sí. muy dura, pero esencial para mí, vital. Vital, me fui sola, yo quería, justo mi padre había fallecido unos meses atrás y yo quería hacerme un viaje sola. Jordania encima siempre había estado como en mi radar y me proponen este reto. Pero claro, yo soy corredora de asfalto, nada tiene que ver con correr en un desierto, tienes Sí. que hacer mucha montaña, abastecimiento, con peso a tus espaldas, 46 grados, durmiendo en pleno desierto. Impresionante, O sea, un poco locura y impresionante. poco tiempo de preparación, pero yo dije, ahí voy a estar. Y bueno, Un gran logro. sí, un gran logro y también creo que fue como bajarme a la tierra y decir, porque yo llegué y vi pues que no había tanta gente joven de 20, 30 años, sino Fíjate. de 40 para arriba, ¿no? Y entonces yo decía, uy, pues yo creo que incluso puedo hacer podio. Guau. Entonces fue como, mira, no. Y de hecho acabé lesionada de los dos tobillos y tuve que hacer la etapa final, que eran 32 kilómetros, pues andando y corriendo como pude, porque estaba con los tobillos que parecían pues al final mi cuerpo entero de hinchados. Oye, Paula, dices que, bueno, que vas a seguir profundizando por el tema del bienestar, cuidarse. ¿Qué hábitos tienes y cuáles nos podrías dejar? Ya vamos cerrando el podcast, me quedaría aquí toda la tarde charlando contigo. ¿Qué hábitos adquieres? ¿Qué hábitos recomendarías a quienes nos escuchan? Hábitos yo creo que fundamentales es empezar el día entrenando con el deporte que te guste, Ajá. pero arrancar el día entrenando, ya sea yoga, meditación, running, fuerza, pilates, yo creo que te da ese push para empezar el día, enfrentar el día con energía y con buen rollo y bienestar interior, ¿no? Una alimentación al final sin refinados, sin azúcares, sin harinas refinadas, aunque sea el 90% de tu tiempo, porque creo que eso al final es como retroceder, nos hace que el descanso sea peor, que nos sintamos peor, que tengamos digestiones peores y al final el intestino es nuestro segundo cerebro, entonces creo que hay que cuidar el bienestar mental y el bienestar intestinal, es fundamental para estar bien y en equilibrio, y un buen descanso y tener momentos también de disfrute, como para ti. Bueno, pues ahí queda el deporte, el descanso, momentos de disfrute. Y ahora sí, Paula, pues muchísimas gracias por haber venido a mi casa, por esta entrevista, por haber compartido, ¿no?, esos hábitos saludables y también toda esa trayectoria impresionante que has tenido a lo largo de estos años. Muchísimas gracias. Gracias a ti, vecina. El podcast de Mati Hermida.